y lo que cuesta concentrarse uno con tantos problemas. Hace hoy un excelente día Espectacular, espectacular. Además el lugar es bellísimo. y hay que aprovechar el clima, ¿no? Que está bastante caluroso. Y primera vez que venimos. Primera vez que venimos, en 13 años, primera vez que subo. ¿Y tú? En 18, primera vez que subo. Ya, Wow. ya. Bueno, Claudia, un gusto tenerte aquí en mi canal de emprendimiento, un video más y muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y querer compartir y ser parte del canal. Yo ya te conozco, creo que debes empezar como dándote a conocer y te preguntaría quién eres y a qué te dedicas. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper complacida. Cuando me dijiste, sabes que cuentas conmigo, soy fan tuya también de tus procesos. Y gracias por estar aquí, tu equipo y tú, porque sé que podemos hacer cosas buenísimas. Soy Claudia González Ramos, de Maracaibo, Venezuela. Llegué aquí en el 2008, 17 años, no 18, voy para 18. Desde siempre he estado emprendiendo negocios, ideas de negocios. Soy una soñadora que le da forma a las cosas que ya están hechas y trato de, si eso está hecho, ¿cómo lo mejoro? Y eso me ha dado muchísimas satisfacciones y muchísimas vías de no hacer las cosas. Creo que es eso. Soy una eterna estudiante porque todo el tiempo me estoy preparando y creo que la responsabilidad y del liderazgo que ejercemos como migrantes en este país nos puede hacer llegar muy lejos. Hoy en día te dedicas a reinventar. Vamos a explicar qué es lo que de verdad significa reinventarse y empezar de nuevo o reinventarse ya estando empezado. Sí, es bastante complicado cuando explicamos esto, porque desde el momento que nosotros como migrantes decidimos dar el paso adelante, esa fue mi primera reinvención. Bueno, yo cuando tenía 20 años o 21 años, ahora no recuerdo, hace bastante tiempo, decidí irme de Maracaibo para el oriente del país. Y eso fue, yo creo que mi primer proceso de reinvención. Entender que tú no perteneces a algo y que siempre hay que buscar tu buena parte para construir algo nuevo, ¿no? Hoy por hoy, después de, como te comenté, de varios aciertos y varios desaciertos, me dedico a la mentoría y a la consultoría de tanto de emprendedores, emprendedoras, porque mi mercado va directamente, o me encargo de ayudar a mujeres que ya sienten que no hay, porque cuando una cumple ya más de 50 o cuando pasas de 45 sientes que se te va. Está el síndrome del nido vacío, el síndrome de soy invisible, o estás después de un divorcio, o ya te has aburrido de tu carrera o de lo que estás haciendo, y me enfoco en ayudar a las personas a que se reconecten con esa base, con esos valores, con esos principios y a partir de allí nazca o renazca esa nueva persona. ¿Por qué tú crees que en esas reinvenciones que te has hecho tú, o sea, en cada reinvención que tú te haces, qué vas aprendiendo? O sea, ¿cómo es ese proceso de estar ahí? O sea, ¿qué vas aprendiendo en cada reinvención y por qué te estás reinventando a cada rato? Primero, aprendo cada vez a conocerme más, porque somos unos seres que nosotros mismos invertimos tiempo en conocer a un influencer, invertimos tiempo en conocer un canal de YouTube, pero no invertimos tiempo en conocernos nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Creo que allí fallamos como seres humanos, ¿no? En no dedicarnos el tiempo. Vivimos muchísimo también de cómo satisfago a mi pareja, cómo satisfago a mis papás o a mis hijos, cómo soy mejor padre para, y realmente no nos enfocamos nosotros en cómo soy yo mejor para mí. Pero porque tú crees que o sea, para emprender, ¿tú crees que la primera habilidad que necesitamos tener nosotros es educarnos nosotros mismos antes de empezar? Ser. Ser. Si tú Ok. no te conoces, es que si tú no sabes, ¿por qué crees que hay tantos fracasos en el emprendimiento, Luis? No lo sé. Dime tú, Porque, que para eso bueno, estás acá. Dime tú. hay muchísimos fracasos porque vivimos de estrella fugaz en estrella fugaz. Hoy quiero hacer un vivero y o sea, no sabes nada de plantas, es que alguna vez tuviste un sueño y pensaste que haciendo un vivero vas a ser millonario. Entonces, primero,
no nos concentramos en reconocernos para conocernos y ser esa persona, ser esa marca, ser ese producto, ser ese servicio, ser ese lado Porque que tú, por ejemplo, cuando lo enfocas en el negocio, en el mundo empresarial, o sea, tú dices que hay que buscar primero lo que te gusta hacer o simplemente hacerlo por negocio. no. Yo creo que si lo haces solo por negocio, vamos a entrar a una curva que en algún momento va en declive. Ok. Cuando lo hacemos por pasión, Ok. ese desenamoramiento o ese aburrimiento o esa, como dirían los colombianos, esa jartera de, "Ay, estoy cansado, que tengo que ir a trabajar, tengo que madrugar". Cuando tú haces lo que a ti te apasiona, no importa la hora que te tengas que levantar. Es como ser padre. A ti no te duele levantarte a ver a tu hijo, Claro. a ti no te duele, a tu esposa no le duele levantarse a hacer una comida, o si él llama 20 veces, ustedes van 20 veces, porque eso es parte de ti. Tú decidiste. Pero ahí se puede decir que es una responsabilidad. Una responsabilidad. Ser Es una emprendedor es responsabilidad y una pasión en cierta parte. Claro, entonces entiendo que los que son empresarios y hacen muchos negocios, pues entonces esta habilidad que ellos tienen es ser empresarios, ¿no? Esa pasión que dices tú, porque ¿cómo va la pasión? Que hoy en día en las redes sociales se dice no hagas lo que no te gusta, o sea, no hagas lo que te gusta hacer, sino en lo que eres bueno. O sea, trata de desviar esa pasión, ¿no es así? Yo creo que antes de avanzar a responder de eso, tenemos que diferenciar entre ser emprendedor y entre ser empresario. Vale. Un emprendedor es esta persona que tiene ideas y que las pone a caminar y que vive de ilusión en ilusión y que esa es su gasolina. Yo soy una emprendedora. Okay. A mí me encanta emprender ideas y esa es mi gasolina. Y después que ese negocio llega a cierto punto, tú o decides volverte empresario para escalar y darle mayor proyección a ese negocio, o mira, lo dejo caminar con otras manos, cosa que he hecho con otros negocios que he tenido, tal es el caso de Revivetech. Transbene ha sido de inspiración para otros negocios. Ahí es donde yo digo, por eso es que a veces me presento como emprendedora y empresaria, porque Transbene aún sigue siendo parte mía y está creciendo de una manera diferente, pero como soy emprendedora, le di una proyección de emprendimiento, un eterno emprendimiento que me da muchísima satisfacción. Entonces, ahora voy a responder a tu pregunta. La pasión siempre tiene que estar presente, o porque eres empresario o porque eres emprendedor. Lo ideal, y que lo dijiste, vivimos en un mundo donde las redes sociales y donde el I wanna be, o sea, quiero ser como, me encanta cómo hace él o ella eso, te hace dejar de lado tus valores. Y ahí entramos con una palabra muchísimo más importante, los valores. ¿Qué negocio yo y qué no negocio yo? Bueno, antes de seguir continuando con esta reinvención de esta charla, vamos a empezar a ver las cosas, abrir un melón, vamos a abrir un melón, que quiero saber, ¿por qué crees tú que en España sigue siendo tan difícil emprender? Vamos a empezar por ahí. ¡Buah! Pregunta para mí en este momento bien complicada porque considero que las condiciones para nosotros los emprendedores no están dadas, a pesar de que hay muchísima información, porque muchísimas asociaciones e instituciones que te ayudan a encaminar, pero como nosotros venimos del futuro, como venezolanos, ya nosotros traemos un modelo. Es que lo digo como emprendedores y empresarios, no como lo otro. Nosotros venimos del futuro. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí en el 2008, yo veía un modelo de negocio diferente a lo que veían aquí. O sea, las tecnologías aquí estaban verdes. Nosotros ya veníamos con Facebook, la BlackBerry en aquella época. Ya nos conectábamos. En cambio, aquí eso estaba crudísimo y tú eras como, wow, ¿cómo sabes tú de todo eso? Entonces, siento que España, y esto forma parte de las políticas del gobierno, debería apuntar más a apoyar al emprendedor más que sacar sangre del emprendedor. Entonces, siento que se hace bien complicado porque no están dadas las condiciones. Bueno, yo he sido emprendedora, desde el 2010 fui autónoma, he tenido empresas, he cerrado empresas, he liquidado empresas. Y tú dices, es que como sé que hay mucha gente que le ha ido súper bien. A mí también me han pasado muchas cosas de esas que vas invirtiendo en ciertas cosas y ves que no es negocio
y tienes que reinventarte, lo que haces tú. Lo que pasa Tienes que ver qué es lo que va logrando y funcionando también con el sistema, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por las olas, Luis. Como todo el mundo está abriendo empresas de envío, yo voy a abrir una empresa de envío. Como todo el mundo está abriendo por moda, como todo el mundo está abriendo empresas de remesas, yo voy a abrir una empresa de remesas. Pero ¿qué sabes tú? Como todo el mundo está abriendo cosas de personalización, yo voy a abrir algo de personalización. Voy a crear una página web. ¿De qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, ¿realmente a ti te gusta el tema financiero de las remesas o va a ser para ti un dolor de cabeza que va a durar 1 año, 2 años, 3 meses y va a venirse abajo? Entonces, luego le echas la culpa a España, a la comunidad de latinos que no te apoyaron o al abogado que no te supo decir. No. ¿Por qué lo estás haciendo? Y ahí volvemos a lo que te dije al principio, a la pasión. Claro. Todo forma parte de un ciclo perfecto. O sea, Entonces, aterrizando un poco, si uno quiere hacer un emprendimiento y quiere dedicarse a algo, vamos a poner un ejemplo, tal vez una lavandería, ¿no? Yo quiero hacer una lavandería. Y quiero montar una lavandería. ¿Qué es lo primero que debe hacer esa persona y qué es lo último que tiene que hacer? Antes bueno, que lo primero, bueno, dime, ¿qué es lo primero y qué es lo último que debería hacer? Pero hace mucho tiempo yo asesoré, cuando las personas llegan a mí porque quieren consejos o quieren consultoría, yo hago una sesión de contacto, que es totalmente gratuita, de 45 minutos, 1 hora o 2 horas, porque yo hasta que no obtengo toda la información y ahí es donde yo digo, quiero tu proyecto o no quiero tu proyecto. O la otra persona dice, mira, no me sirve o sí me sirve. Y una de las cosas que veo que se repite en todos estos patrones es que no investigan más allá. Están tan enamorados de tener una lavandería, y es el ejemplo que estamos poniendo, que no investigan competencia, no saben. Entonces, yo tengo 20.000 euros, es que la lavandería me cuesta abrirla 18.000. No se trata de poner todos los huevos en una gallina. Si tú abres la lavandería al día siguiente, no vas a tener los beneficios. Pones en riesgo tu salud mental, tu salud financiera. Entonces, lo primero es enamórate de tu idea, pero no la idealices. Investiga. Investiga cuáles son las competencias, el área donde va a estar. Yo me acuerdo que mi socio, el de Revivetech, Tarik, que nos amamos con locura, antes de abrir una tienda de telefonía móvil, que nuestras primeras tiendas se abrieron en el 2009 fueron nuestras primeras tiendas. Antes que Yoigo, antes de Yastel, antes de todo el mundo. No. Ah, no fueron Yoigo, es verdad. Sí, yo también tuve tiendas Yoigo. Pero antes de la Casa de la Carcasa. Nosotros pudimos haber sido a las Casas de las Carcasas, pero bueno, no fuimos porque no tocaba. En fin, él me hacía, primero yo lo vi a él, porque abrimos más de 25 tiendas en toda España, en Alemania, en Reino Unido y en Italia. Unas de él y unas mías y ahí es donde también aprendí cosas. Y él se paraba frente al coche y me hacía aparcarme frente al local a contar cuántas personas pasan por enfrente de ese local, cuántas personas entran a la tienda, no, primero, cuántas personas pasan enfrente, cuántas personas van con bolsa, cuántas personas entran a la tienda y cuántas personas salen con bolsa. Fantástico, yo decía, este tipo está enfermo. Y eso lo hacía toda la semana, porque él dice, si lo haces viernes va a ser fantástico. Claro. Si lo haces sábado va a ser los fantástico. Principios de meses, si lo haces principios muchísimo de mes. mejor. Y eso duraba 1 mes, 1 mes y medio, hasta que él estaba convencido, nosotros dábamos el paso de inversión. Eso a mí me enseñó muchísimo a entender que la investigación, yo me idealizaba, yo decía, Tarik, hay un local buenísimo, están traspasando una tienda, Yoigo, en Gabá, en la Rambla, en plena Rambla. Claudia, ¿ya la has observado? No, nos sentábamos en el cafecito de enfrente y me dice, no entra nadie. Claro. Ese es el primer Pero claro, paso. ese es el primer paso que tú recomiendas hacer, que eso sería un estudio de mercado. Sí. Si nos vamos más antes de ese paso, yo ahorita mismo estoy viendo que el primer paso para tomar una decisión, todavía sigo conectando contigo porque es de verdad quererte dedicar a hacer la lavandería. Por primero, lo que estás diciendo, tomándote de cuenta la pasión y la reinvención. Si yo no quiero, porque hacer el estudio de mercado, yo considero que lo podemos hacer quien sea, pero si de verdad no quieres hacer la lavandería o sea, dentro de esas bases, eso que va a pasar a lo último va a fracasar, ¿no? Lo que dices Yo tú. creo. Porque no le va a ver el potencial a la base. Si no le das el tiempo a investigar la idea, tú no tienes pasión por esa idea, así que olvídala. Y también hay una cosa que también pasa mucho,
que yo con los socios que he tenido también, piensan en esa inmediatez de ese retorno de inversión. Ese es otro tema, ese es otro melón. Que, por ejemplo, lo que me pasó a mí en Maracuyá con el supermercado, que es un negocio escalable, que pasa como que tiene que durar más en el tiempo para poder ser rentable. O sea, no va a poner un dinero a tu bolsillo muy rápido, tiene que esperar a que se recupere, todo eso, ¿no? Y entonces, y lo último que debería hacer, ¿qué sería? Relajarse. Es lo último que debería hacer, ¿Sí? relajarse. Es que hasta que tú no, los primeros 3 años tú no te puedes relajar con un negocio. Eso pasa mucho en nuestra comunidad, ¿eh? Ok, lo Que al último que debería primer hacer es año, relajarse, lo claro, último. Siempre tiene que estar inventándose. total. O sea, Ok, tienes que estar llevando ya lo los tiempos. Lo que no se mide no se corrige. Tienes que estar midiendo. Yo cometí muchísimos errores de dejar esa medición y de dejarle la responsabilidad a cuando pude, ¿eh? Porque yo comencé de cero yo solita, comprando y vendiendo móviles en el metro, a las 4:30 de la mañana, 5 el primer metro. O sea, así fue que comencé yo en bicicleta, en lluvia, invierno. Pero ya cuando tu equipo creció, que el administrador se encargue. No, 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 no. Es tu claro. negocio, es tu idea. Y un último consejo, o no, sí, otro consejo que daría, porque aquí nunca hay último consejo, es si te gusta la lavandería, fórmate. Vale. Entiende cómo funciona. Fórmate, estudio de mercado, tomar la decisión, crear unas buenas bases como emprendedor, ¿no? Eso es lo que llevamos. No te ilusiones. O ¿Y sea, cuál es la traba más absurda que se pueden conseguir estas personas al empezar el primer negocio? ¿Del sistema o del país? La traba más absurda que tú consideres. yo creo que es que no saben qué figura. Lo primero es, ¿y me hago autónomo? No. O sea, ¿por qué? Porque en España es muy complicada la figura legal con la que tú vas a actuar. Entonces, Vale. a veces creo que aquí hay un problema también, que un gestor te dice una cosa, otro gestor te dice otra cosa. Es unificar toda esa información para poder crearte una. Porque yo cometí ese error. Cuando mi primer negocio aquí, como no tenía información, me hice de autónomo una SCP con no sé qué mil cosas. Ya hoy por hoy analizo muchísimo antes de. Creo que esas son las trabas. Los permisos, las permisologías, depende del tipo de negocio que vayas a tener también. No Sí, hacer las cosas mal hechas. Ya. La información fiscal, La información o sea, la educación fiscal, o sea, educarte es muy importante, porque lo más fácil es empezar como autónomo, porque es la alta más rápido que te pueden hacer. Te metes en internet, te sacan la alta de autónomo y ya puedes tributar. Pero a nivel fiscal, de ahorro financiero, o sea, de ahorros fiscales, no es la mejor opción, ¿sabes? Tú mencionaste algo que fue con el tema sociedades. Yo creo que el tema, cuando uno está también tan ilusionado, por eso dije no te ilusiones, estás tan ilusionado, viene cualquier persona y te dice, tú vienes y además que le cuentas a todo el mundo la idea, mira, quiero montar una lavandería, entonces tú, oye, yo hace días también se me pasó por la cabeza una idea de lavandería, ¿qué tal si la montamos juntos? Okay. Analiza ese socio, ya tú lo La viviste, yo sociedad. también lo viví. ¿Qué te aporta? ¿Qué te va a dar? ¿Cómo pueden dividirse las labores? ¿Qué propósito tiene él? ¿Qué propósito tienes tú? Si sus valores convergen con los tuyos. Eso mismo empatizo contigo. Justo me sacaste la palabra de la boca. Porque hay personas, vamos a poner todo en negro, no importa. Y yo por lo menos no soy así. Vale. O sea, yo me topo con un socio que me dice, vamos a ver cómo le damos la vuelta. Ya no te quiero. Entonces, para mí es muy importante poner las bases desde el principio para llegar a una sociedad. Lo que a mí me ha pasado en todas mis sociedades hasta hoy, que tendré más sociedades en el futuro, eso sí o sí, me puedo mirar atrás y decir que lo que he fallado yo es en elegir a las personas, a los valores. Que mis valores desde pequeños no son los mismos que los otros. Entonces es difícil, ya tener una pareja es difícil por los valores. Imagínate otro matrimonio que es la sociedad. Ya es más difícil todavía. O sea, tienes que conocer primero a las personas, pero eso no te da la garantía de que más adelante conozcas algo que no conociste en el principio. No sé si. Y esto no solo aplica para los socios, Luis, aplica para los empleados. Si esos empleados que tú estás contratando también tienen esos valores. Por eso es muy importante, cuando tú comienzas una idea de negocio, tener claras esas bases para que sobre esas bases construyas toda esa estructura escalable, duradera, armoniosa. Vamos a hablar de otro meloncito, de las cuotas de autónomos. ¿Tú crees que las cuotas de autónomos, tanta polémica que generan,
¿crees que frenan o realmente tienen que ser así? Totalmente frenan. Si ya tú estás tributando un impuesto que es bastante fuerte, no solo uno, 4 impuestos como autónomo. Además tienes que pagar una... Mira, en el Reino Unido tú no pagas impuestos, tú no pagas cuotas. Okay. Tú tributas según tus márgenes de ingreso, tus facturados y por márgenes. Y todos tus gastos aplican. No solamente lo que le conviene al fisco, como sucede aquí. No, eso no lo puedes meter. No. Esa gasolina, si es después de las 10 de la noche y tú tienes un negocio de consultoría, no la puedes meter. Las bebidas y cenas de los fines de semana no te aplican para la deducción. Dame un aire. Y ahora viene aumento. Ya, sí, que querían hacer aumento de la cuota de autónomo. Entonces, ¿quién quiere lanzarse a emprender con esto? Yo había pensado, capaz es un sueño que yo idealizo, yo había pensado, imagínate que una persona quiere emprender, que ya lo tiene difícil en sacar adelante su negocio. Imagínate si el Estado puede hacer una exención de impuestos durante un año o los primeros 2 años para que ese emprendedor pueda probar el modelo de negocio, pueda surgir y luego de eso poder pagar sus impuestos, ¿no? Como que asegurarse. Ese es un sueño que yo tengo. Eso sería Disney y Europa. Claro, porque o sea, desde el primer día que tú te das de alta ya empiezas a cubrir, a pagar una cuota que no sabes si ni siquiera qué cliente tienes. Hay gente que se da de autónomo antes de tener la primera venta. Pero Luis, ¿cómo vas a pagar una cuota de autónomo de 500 euros o de 400 euros cuando tú estás pagando un IVA del 21, un IPC, un IRPF, una retención, un CPI, un PDF, un JPG, un PNG? O sea, tú estás pagando los impuestos cuando tú tienes empleados, el 35-40% es para la seguridad. El 45% es la cuota de Entonces, ¿sale el dinero de lo que produce? Sí, quítame al menos la cuota de autónomo, que ya te lo estoy pagando por otras vías. Exactamente. O sea, es que aquí el impuesto funciona como prepago, como una especie de prepago que se va a la hacienda y luego o sea, te compensan, ¿no? O sea, vas haciendo prepagos que prepagas inclusive los impuestos de sociedades del año que viene, lo vas prepagando en los trimestres, ¿verdad? Y después veremos si te toca devolver o compensar, o sea, si te toca pagar o compensar. Entonces es como prepago. Entonces está esa fatiga que tenemos todos los empresarios, está esa fatiga encima, como la cadena en el cuello, de estar pagando y pagando y pagando y después compenso. ¿Sabes qué es lo peor? Se compensa con otros pagos de trimestres que tienes o de lo que sea. Primero te cruzan antes de devolver. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando yo me di de baja, una de las primeras veces que me di de baja de autónomo, como a los 8 años, yo me di de alta por primera vez de autónomo en el 2009, en septiembre o en agosto del 2009. Y me di de baja en el 2016, que fue en diciembre, el 31 de diciembre del 2016. ¿Sabes cuánto me dieron a mí de paro? Lo que llaman paro, porque tú lo pagas el paro. Exacto. 0. Porque eran tantos papeles que me pedían que yo dije, no, déjalo ahí. Claro. Déjalo ahí, o sea, no sale a cuenta, no... Ahora, si tú me dices... Bueno, yo tengo 12 años cotizando y yo no he utilizado ni una sola vez en mi vida la seguridad social. Yo tampoco. En verdad, sí la utilicé una sola vez, que fue la baja de paternidad, que estuve justico que la cambiaron, porque antes los autónomos no teníamos baja de paternidad. Y yo pillé eso, ¿no? Pero ¿cuántos impuestos he pagado durante 12 años, sabes? A nivel de autónomo. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tú dirías que los emprendedores tienen miedo al fracaso? Claro. Tienen miedo al fracaso, pero vienen con todo diente por la desfiladera, porque ni averiguan, ni investigan, ni se informan, ni se forman, porque las redes nos han invadido tanto de quiero ser como Luis, sin saber todo lo que pasó Luis para dónde está. A mí la gente me ve y pensará que yo estoy... No, o sea, todo lo que ha pasado, no. O sea, entonces, da miedo al fracaso, pero ese miedo lo tienen como aparcado, porque van por todo de frente al desfiladero. Si tú no investigas, si tú no te das cuenta de lo que tú sabes, si tú no te preparas, si tú no tienes tus bases bien robustas, vas para allá. ¿Cómo puedo yo sopesar ese miedo diariamente
para que no tenga el miedo al fracaso? O sea, ¿cómo lo puedo llevar? Fracasar, yo he fracasado y yo sigo inventando, invirtiendo y seguiré fracasando. O sea, pero es que cada fracaso para mí es una nueva forma de no hacerlo. Pero ¿tú crees que si yo pienso, abro un negocio con mucha ilusión y pienso que tengo el miedo al fracaso, ¿tú crees que no estoy llamando al fracaso? Claro que sí. Yo creo que... Voluntariamente. Pero, a ver, el fracaso debe ser como... Porque a mí me pasa, yo no pienso nunca en fracasar. Yo no he pensado jamás Si en no, no te fracasar. lanzas. Siempre he pensado en estar más adelante del fracaso, es decir, reinventándome, como muy bien dices tú, reinventándome, trabajando, disciplina, responsabilidad, ¿sabes? Echando para adelante. Si el negocio no va bien, pues ya tendré que aceptar ese fracaso y reinventarme. Yo creo que el fracaso es ese miedo como cuando tú pasas por una cerca que dice un perro bravo. Saber respetarlo y no perderlo de vista para que tomes las medidas que sean necesarias. Yo abogo muchísimo en mis redes sociales y cuando hago las mentorías a que no le quiten la vista a no a las debilidades, o sea, que te posiciones en tus fortalezas, que le des visibilidad a esas fortalezas y que no pierdas de vista esas debilidades, que son las que, si tienes debilidades administrativas, rodéate de alguien que sea muy bueno en administración, pero no le pierdas de vista al tema. Vamos a ponernos en situación para ver qué opinas tú. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a hablarle a la persona que está ahí ahorita mismo en su negocio abriendo y que no puede pagar las cuentas. A esa persona que está ahí con deuda, que no puede pagar las cuentas, ¿cómo le dices tú a esa persona que reconozca que tiene que salir de esa pasión y que de verdad hacerle creer la realidad que está pasando, que el negocio no funciona, que tiene que reinventarse porque si no el hueco va a ser más grande? ¿Qué le dirías tú para que salga de esa situación? O sea, como en situación, para ponerlo en situación. Yo viví eso. Allá. Yo viví eso y es horrible porque sientes que estás en un hueco y que en vez de salir te va cayendo más y más barro, ¿no? Y es en el momento donde tú te tienes que rodear de más gente que tenga más experiencia que tú y que tenga un poquito más de conocimiento que tú. Y yo creo que ahí tenemos que quitarnos la ropa del ego y vestirnos de humildad, de entender que no te las sabes todas, y de que un retiro a tiempo es mejor que seguir luchando contra algo que, o la otra salida también sería, me reinvento, veo de qué manera me invierto lo poco que me queda en fortalecer estas debilidades de las que te hablé al principio y saco ese negocio adelante. Y escuchen, abran los oídos. En estos días hice un programa de radio donde decía, no en vano tenemos 2 oídos y una boca. Escuchemos más el entorno, escuchemos más al mercado. No nos cerremos, no nos enamoremos tanto de esa idea, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. A mí me pasó, o sea, pero no todo está perdido. Si estás a tiempo de hacer stop y de reinventarte con lo que tienes, porque ¿sabes qué es el peor negocio que tú puedes perder y en el que peor te puede ir? Es en el perderte, creer en ti mismo. O sea, no te permitas llegar hasta allá por el ego. Suelta el ego. Eso es lo que yo le diría. Suelta el ego. Muy bien. ¿Qué error emocional qué error emocional ves repetirse una y otra vez a las personas que emprenden o que ya están ahí en su negocio? ¿Qué error emocional con esa sociedad, con esa gestión del día a día? El ego. No se dejan ayudar. ¿Sí? A veces, creo que hay un error también que están cometiendo mucho nuestras comunidades, que al principio que comienzan a tener un poquito de aire, comienzan a querer vivir una vida que no es la que en ese momento te la puedes permitir. Por eso digo, no pierdas de vista tu negocio, no te permitas descansar un descanso, hablamos, de no perder de vista los factores que involucran en tu negocio. Y cuando tú sueltas el ego, vuelvo y repito, eso es lo más emocional que yo veo, vas a permitirle a un Luis que va para tu negocio o te vas a permitir decir, no sé esto, necesito ayuda. O sea, me gusta mucho mi negocio, sé que lo estoy haciendo bien. Te entrará la abundancia si sueltas el ego. Eso es lo que pasa. Y también cuando haces las cosas con pasión. Vamos a hablar de las mujeres.
Porque yo quiero hablar de las mujeres porque no entiendo muy bien, no sé cómo se siente, porque no conozco a alguien que esté emprendiendo, que sea, bueno, ahora te conozco a ti que sé que has vivido. ¿Tú crees que siguen habiendo barreras para las mujeres en el mundo del emprendimiento? Ay, Dios ¿Y mío. qué barreras pueden...? Esa pregunta yo la respondo con muchísima honestidad y algunas me irán a matar, pero es que yo no he encontrado barreras, porque yo tumbo paredes. Vale, pero está muy bien. Ese consejo está bien. Yo no he encontrado barreras ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en mi familia, ni en mis amistades. Es que cuando a mí se me pone algo en la cabeza, primero ya aprendí a analizarlo, todo el entorno, a discutir con gente que tiene pasiones similares a la tuya o valores similares, porque eso es otra cosa. Yo quiero abrir una casa de cambio, pero resulta que hablo con alguien, no, yo quiero abrir un centro de educación para personas con dificultad de aprendizaje. Pero me encuentro con alguien que es monetario 100%. O si no es plata, no hago nada. Oye, ¿quieres invertir conmigo? Ahí hay, porque si yo voy a abrir ese centro, lo voy a abrir porque tengo un propósito más allá, es de llegar a más gente, es de ayudar a más gente. Mi programa de radio. A mi programa de radio solo entran a colaborar personas que tengan pasión por dar. Ya veremos cuando vamos a recibir. Y como mujer, siento que yo no siento barreras. Exactamente. Yo te lo digo, pero te hago esta pregunta para aclarar. O sea, yo creo o sea, yo no creo eso de tomar un bando, ¿no? Si es mujer o si es hombre. Aquí el que quiere puede, y la pasión va más allá de cualquier sexo, o sea, de cualquier, si es masculino, femenino, o lo que sea. Yo lo que digo es que puede existir, que hayan mujeres que piensen que haya barreras, como dices tú, creer que no hayan barreras y llevar a un nivel del emprendimiento, que eso no hay mucha importancia. ¿Qué consejo podía darle? Hay una barrera que la hablamos, de hecho, cuando nos saludamos al llegar a esta entrevista, que, bueno, ni la hablamos, te la toqué así como un flash, la edad. De esa barrera sí que me gustaría que la habláramos. Otro melón. De la edad, vale. Porque yo sé que tú haces mentorías y reinvenciones a mujeres, a hombres, sobre todo también de personas de cierta edad, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? La barrera de la edad. Claro, porque he observado que cuando ya tú pasas los 40 años, 45 años en esta época, o 50 años, tú sientes que ya la vida se te fue y que ya lo di todo, o que me voy a volver invisible, o que se fueron mis hijos y ya crecieron y tengo el síndrome del nido vacío, o siento que yo no tengo nada que aportarle y no tengo, lo peor aún, esa es la que más me duele, parece que me clavaran un cuchillo, no tengo nada que aprender, ya todo está hecho. Total, ya lo he venido haciendo así 50 años. Yo tengo 50 años, yo voy para 51 años y yo sigo viendo el mundo como una gran puerta de oportunidades. Entonces, mi mensaje para las mujeres, que creo que esa es la barrera que más nos toca a todas, es la de la edad. Estamos a tiempo siempre que tú quieras. Siempre que tú quieras. Porque hay algo bueno de ti que el mundo necesita conocer. Y al contrario, hoy en día se pierde mucho la esencia de la experiencia, ¿no? O sea, creen que los jóvenes se la saben todas. Yo soy joven, pero yo tengo la humildad de reconocer, como acabas de decir tú, que yo no me lo sé todo en esta vida. Yo al contrario, yo hago este canal también para aprender experiencia como la tuya, como las personas que pasen por este canal. Entonces, al contrario, yo veo que la edad, si me lo preguntas a mí, si la edad para mí es una barrera, al contrario. Tú tienes más años de experiencia y tienes un bagaje más importante que el mío. ¿Sabes? Te has equivocado en sociedades. Has hecho no sé cuántas franquicias de paquetería de envío. Te estás reinventando. O sea, la experiencia del bagaje que tienes, que te forma ahorita, al contrario, la edad es súper privilegiada. O sea, somos privilegiados de acumular esa experiencia. Hace tiempo yo... Que te sientes joven, pero vamos a suponer, tienes casi 51 años, tienes 30 años con experiencia de 20 años. Sí. Y sabes que una de las cosas que más y lo tengo que decir porque eso también me gusta que la gente sepa, yo viví un tiempo de depresión, y por eso lo cuento desde adentro. Ese melón está bueno también. Cuando tú sientes que todo se te voltea, por eso hablo de la ilusión.
de trabajar sobre realidades en tus emprendimientos, no trabajar sobre ilusiones, Vale. porque yo me ilusionaba muchísimo, no solo con las ideas de negocio, me ilusionaba con los empleados, con los socios, con los proveedores. Tú te ilusionas porque todo va a ser bonito, todo va a ser candy candy, todo va a ser nube Claro, luz. subes mucho y después cuando el bajón viene más fuerte. Entonces, nunca pienso que voy a bajar, pero cuando tú subes tanto pierdes de vista la tierra, que es donde funcionan las cosas. Y estuve deprimida duro hasta que, mira, me rodeé de gente buena, de gente que tenía propósitos similares al mío y me pude volver a reconectar a esta misión en la que vengo trabajando como mentora hace 2 años y me costó entender a qué estaba llamada. Porque como seres humanos lo primero que hacemos es tanto que me he equivocado, yo no sirvo, no. Y hoy por hoy, y no soy perfecta, estoy muy lejos de la perfección, pero mi llamado es arrópate, agárrate y arreguíndate de lo bueno que tú tienes, porque las cosas buenas llegan a ti cuando tú das sin esperar nada a cambio. ¿Qué te hubiese gustado, qué consejo te hubiese gustado oír antes de siendo joven, llegar aquí, antes de llegar hasta aquí? ¿Qué te hubiese gustado oír o qué consejo te hubiese gustado que te dijeran en aquel entonces? Antes de venirme a España o en el mundo de la emprendeduría. Esa pregunta la hago yo en mi programa de radio, me da rabia porque me la estoy devolviendo y no me preparé. Ok. ¿Qué consejo te hubiese gustado oír en aquella época? Que sí lo oí, pero como era joven, me la creía que me la sabía toda. Vale. ¿Y qué oíste? Y incluso de parte de mi madre me lo decía mucho. No te enamores de la gente, no te enamores de las ideas. No pierdas el foco de tus afectos. Mira, se me paran los pelos. No pierdas el foco de los afectos que realmente tienes. Y uno lo suelta, ¿sabes? Porque eres egoísta, porque crees que eres más. Bien. Y para terminar, bueno, ya yo terminé. Ya después vamos a ver cómo funciona tu mentoría hacia mí, pues. ¿Cómo trabajas la mentoría? Si no tienes más de 45, no, mentira. No. Pero, o sea, a ver, ¿qué se pueden conseguir en las mentorías? O sea, yo soy una persona, pon tú en situación, lo que tú quieras. O lo que me quieras preguntar. Es que te lo tengo fácil. ¿Por qué haces este programa? Pero, el programa, el canal. ¿Por qué Luis? ¿Por qué yo? ¿Pero de qué manera? O sea, ¿de qué manera Comencemos fácil. ¿Por qué el programa? ¿Por qué hacemos este canal? ¿Por qué haces este canal? ¿De dónde nace esta necesidad o esta idea? Mira, yo creo que el canal que estoy haciendo nace de la idea de querer ayudar a las otras personas. O sea, de poder mostrarle a las personas o decirle hoy en día a las personas los consejos que yo nunca recibí o que no tuve la oportunidad de recibir o lo que nunca me han dicho. Entonces este canal nace básicamente por eso, por querer ayudar a las personas. Okay. Principalmente es querer ayudar a las personas. ¿Y si no funciona, qué pasaría? Si no funciona el canal, yo creo que seguiría ayudando a las personas. Okay. O sea, porque el canal es una vía, o sea, YouTube es una vía para poder llegar a más gente y poder llegar a las personas que voy a ayudar, ¿no? Si no funciona, yo seguiré ayudando, porque esa es mi esencia, el de querer ayudar. Pasaste. No, pero sigo porque sé para que, atrás. o sea, yo siempre sé, o sea, yo todos los emprendimientos que yo he hecho, yo no lo he hecho por dinero. O sea, sé que el dinero es una consecuencia de mi esfuerzo, de mi buen esfuerzo, pero yo no me apego al dinero, ¿sabes? O sea, yo sé que todo lo que yo haga me lo propongo de hacer lo mejor que yo pueda hacer. Y sé que si lo hago bien, pues tendré la consecuencia de tener un dinero, ¿sabes? Pero la esencia de querer ayudar y de hacer lo que a mí me gusta, de esa pasión, de querer trabajar, porque a mí me gusta el trabajo. A mí me gusta el trabajo, a mí me gusta el emprendimiento, crear ilusiones. Ilusionarte. Digamos que te da la ilusión, esa adrenalina que sientes cuando creas algo nuevo y cuando vas creando nuevo. Para mí es bonito. Claro.
Entonces, no es que sé estamos hablando... si te respondí como Sí, tiene que ser sí, o fallo tendríamos, en algo. o sea, hay más cosas que yo trabajo, ¿no? Y qué cosas que tú negocias, qué cosa es negociable, no negociable para ti, por ejemplo, ¿De qué de tu sentido? vida ¿En mi y vida? tu emprendimiento. En eso fallo. Ah. Porque permito que mucha gente decida sobre mí o creencias o sea, yo fallo mucho ahí. O sea, lo no negociable y lo negociable no lo tengo muy bien estipulado. Eso es lo que Porque nosotros... las cosas que me han sucedido hasta ahora es porque no he sabido negociar lo no negociable. ¿Sabes por qué, Luis? Pero te Ok. pregunto eso, ¿por qué trabajo tanto eso en las mentorías? Porque a lo que yo estoy llamada es a que la gente mantenga su pasión, a que las mujeres que trabajan conmigo mantengan su pasión desde el día uno, de la generación de esa idea. Hay muchas personas y tú lo has visto, y por eso que yo siempre, de cierto modo, desde que nos conocemos hemos tratado, yo te admiro. O sea, de Gracias. verdad, yo te admiro. O sea, cuando te vi en Maracuyá con tanta ilusión, vendías un cocosete a vender una botella de whisky cara o lo que fuese que vendiera, esa sonrisa y esas ganas y esa cercanía con la gente. Y eso no lo tiene todo el mundo. O sea, y es cuando tú tienes claro realmente a lo que estás llamado. Y me encanta que lo tengas claro. Pero si tú no pones por sobre todas las cosas esos valores no negociables, puede seguir habiendo esa curva de un socio que no fue bien, de un negocio que no fue bien, de un amigo que se fue por esto, o de alguien que invertía en esto y no salió bien, porque como no tienes claro tus no negociables, cualquier cosa, mira, nos están grabando desde el cielo. Saludamos. Maravilla. No podía faltar, no podía faltar. Entonces, cuando no tienes Cuando claro los tú no tienes claro lo no negociable, la frustración puede tocar tu puerta en cualquier momento. Sí, tienes razón. Y es allí a lo que no podemos permitirnos. Porque primero, si estás joven, porque tú estás joven, pero una persona, por eso es que voy a mi área, a mis chicas de 45, de 50 años. No es que no hay tiempo para no permitírselo, siempre hay tiempo para permitírselo. Pero que tus días de aquí en adelante sean bonitos, ¿no? O sea, que lo disfrutes, que cuando te despiertes en la mañana y tú, sé que hoy te despertaste con muchísimo ánimo porque esto te apasiona. Claro. Pero cuando a veces te toca ir a la heladería, de repente quejarte. Claro, la rutina, sí. Pero la rutina llega cuando tú no tienes claro tus no negociables. Ok. Y entonces las mentorías que yo llevo van desde lo no negociable, desde tus valores, hasta crear ese producto perfecto que así estés dormida, lo que llaman, por eso se llama Flow 360. Okay. Porque en psicología se llama un estado flow. ¿Qué es lo que tú haces, el Flow 360? Es un estado flow. Se me pasó el día jugando pádel. Dios mío, jugué 8 horas pádel, no me importa el brazo, no me importa el dolor. Estoy sumida en lo que me encanta hacer. Podríamos estar aquí grabando todo el día porque te apasiona hablar de esto y a mí de esto. Y se me va flow. Y se te va fluyendo, se te va flow y lo disfrutas y te ríes y lloramos y nos reímos. Eso es lo que yo busco en mis mentorías. Bueno, Claudia, gracias por estar aquí. A ti. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like, seguir a Claudia en las redes sociales y muchas gracias por el tiempo. Hasta la próxima.